Muy buenos días. Ahora sí me permito darles la más cordial bienvenida a la segunda jornada de nuestras jornadas de comercio exterior, que el día de hoy se ocupará de un tema que muchas veces perdemos de vista al momento, como empresas, al momento de realizar operaciones de comercio exterior. Y es en concreto la interacción del área contable con el área de comercio exterior en cuestión de los aspectos fiscales de estas operaciones. Antes de presentarles a nuestro ponente del día de hoy, me permito solicitar a todos que por favor cierren sus micrófonos y cierren sus cámaras y que las preguntas que tengan las hagan en la pestaña de preguntas y respuestas y se dará respuesta a ellas al final de la ponencia. Sin más, ahora me permito presentarles a Pablo Gott. Él es nuestro ponente del día de hoy y es profesional de IT con más de 15 años de experiencia en el área de comercio exterior, desarrollados estos en empresas de primera línea del sector, brindando servicios a empresas multinacionales. Está dedicado a comprender las necesidades de los grandes operadores de comercio internacional en América Latina, brindando soluciones que permitan mejorar procesos, simplificar tareas, integrar información y automatizar ejecuciones, siempre integradas en los sistemas core de las compañías. Pablo Gor es licenciado en informática por la Universidad Católica de Salta en Argentina y también ha colaborado con distintos medios regionales a través de publicaciones y artículos periodísticos dirigidos a temas de procesos, logística y comercio exterior. Actualmente, Pablo es GMT Sales Specialist en Thomson y Reuters. Sin más preámbulo, Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias, Sabine. Buenos días a todos. En nombre de Thomson Reuters, muchas gracias por la invitación a estas jornadas de comercio exterior. La idea, como mencionaba Sabine, aquí es platicar sobre los aspectos fiscales del comercio exterior. El área de comercio exterior también lo platicábamos justamente antes de la ponencia, antes de la presentación, es una de las áreas que más interacción tiene, ¿no?, con las áreas internas de la compañía, como también con los actores externos, partners, clientes, proveedores y demás, con lo cual hay numerosos aspectos que impactan en las actividades de comercio exterior y en las actividades de estos clientes internos y usuarios satélites, ¿no?, con los que interactuamos. Hoy nos vamos a concentrar específicamente con las áreas de contabilidad y finanzas, ¿no?, con todos los aspectos que muchas veces decimos tienen importancia cuando realmente llega algún requerimiento de la autoridad, ¿no? O sea, la idea aquí es cómo podemos resolver todos esos puntos de dolor que comúnmente tienen las compañías en los aspectos fiscales relacionados al comercio exterior y cómo podemos anticiparnos a estas cuestiones, ¿no? Y no esperar justamente tener tal vez algún escrito sobre nuestro escritorio que resolver. Voy pasando al siguiente slide, ahí estamos, voy a poner el puntero para que sea más visual para todos. Para comentarles de la agenda, generalmente me gusta iniciar con un contexto, ¿no? Porque muchas veces vamos a dialogar aquí de aspectos del comercio exterior, pero es muy interesante entender dónde estamos parados, o sea, cuál es la realidad del mercado, cuál es la realidad del contexto global, y cómo están hoy nuestras oficinas de comercio exterior, ¿no? Porque tenemos problemas, tenemos puntos que resolver, oportunidades de mejora, pero mucho tiene que ver con esta demanda, ¿no?, y esta relación actual versus nuestra oficina de cómo podemos resolverlos. Luego sí nos vamos a meter ya más en detalle en los aspectos fiscales, vamos a tocar 4 puntos que entendemos de los más importantes que tienen que ver con el comercio exterior y la parte fiscal. Primero es el comportamiento fiscal de todos nuestros socios y todos nuestros socios intervinientes. Aquí hay aspectos tanto internos como externos que vamos a poder mencionar.
Luego platicaba sobre los diferentes impuestos, cuál es su representación en lo que es la recaudación del Estado, ¿no? En lo en materia de impuestos, cómo repercute en el comercio exterior, y obviamente cómo nos hacemos de esa información, ¿no? Para asegurar que tanto información que toma comercio exterior versus la que tiene luego el área de finanzas y contable, asegurar esa trazabilidad de los datos, ¿no? Luego, sin mencionar precio de transferencia, que aquí ya nos vamos a ir metiendo tal vez en ciertas parcialidades, ¿no? De qué tipo de empresa está, digamos, o requiere generar este tipo de presentaciones, ¿no? Y toda su repercusión a nivel corporativo y a nivel fiscal. Y por último, ya lo que tiene que ver con el programa IMEX para, obviamente, aquellas compañías que estén dentro de este régimen de aduanero especial. Ya finalmente vamos a luego mencionarles desde nuestro punto de vista y lo que vemos en el mercado, ¿no? Lo que puede ayudar aquí la transformación digital, es decir, sumar plataformas, sumar sistemización a sus procesos, ¿no? Para resolver algunos de los puntos que vamos a estar tocando. Finalmente, una muy breve presentación de nuestra compañía para que ustedes puedan conocernos, ¿no? De dónde podemos apoyarlos. Y finalmente, proponerles participar en lo que llamamos nuestro análisis de madurez, que es una muy breve encuesta, ¿sí? Que se puede hacer online. Vamos a compartirles ahí la liga, para que ustedes mismos puedan entender dónde se encuentran parados en materia de automatización en comercio exterior, ¿sí? Esa sería la idea de hoy. Obviamente luego quedará un espacio para responder cualquier tipo de pregunta, inquietud que haya quedado luego de la presentación. Así que vamos aquí avanzando. Y el primer punto entonces que vamos a mencionar es el contexto internacional. Y bien, muchas de las cosas que vamos a mencionar ahora pues, a continuación, seguramente ustedes las conocen. Lo que a mí siempre me sirve como para exponer el tema es plantear todos estos puntos todos juntos, ¿no? Entonces, como para que uno pueda ser más receptivo a la hora de entender, ok, esta es la realidad que estamos viviendo, luego vamos a ver la realidad del mercado mexicano y ahí ver cómo estamos en nuestras compañías. Primero, entonces, mencionar el crecimiento del comercio internacional. Esto es algo ya evidente, ¿no? En los últimos 20 años, aquí tenemos cierta información, ha crecido 300%. De hecho, particularmente en caso de México, ha crecido por más de esa media, ¿no? El volumen del comercio exterior es algo sumamente importante, representa el 80% casi del Producto Bruto Interno, con lo cual, en los últimos 20 años tenemos mayor volumen de operaciones y en gran medida que repercute obviamente en nuestras áreas de comercio internacional. Luego vamos a analizar ese aspecto. Luego tenemos nuevos programas, tratados, acuerdos, requerimientos, y que en definitiva lo que buscan es tener beneficios tanto en la importación como en la exportación, es decir, crecer en volumen del comercio exterior. Pero generalmente cualquiera de estos elementos, ¿no? Programas de operador económico autorizado, certificaciones de IVA, tratados de libre comercio, todo ese tipo de requerimientos relacionados al comercio exterior están ligados a cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Por lo cual vamos sumando volumen en el comercio exterior, ¿no? Como hablábamos en el primer imagen de esta presentación, y seguidamente tenemos mayor nivel de requisitos para poder tener beneficios tanto en la importación como en la exportación, ¿no? Entonces, en definitiva, vamos sumando volumen y complejidad a nuestras actividades, ¿sí? A lo largo del tiempo en estos últimos 20 años. Siguiente punto a mencionar tiene que ver con la regionalización de procesos, ¿no? Y aquí es un aspecto muy, muy interesante que nosotros vivenciamos en toda nuestra región. Las grandes compañías, las corporaciones sobre todo, ven a Latinoamérica en general, siempre tal vez a excepción de Brasil, que lo ven como un continente aparte, pero en líneas generales ven al resto de los países de Latinoamérica como una única área de negocio, ¿sí? Un escenario en el cual se debe presentar información de manera homogénea al corporativo, pero no teniendo en cuenta tal vez que en nuestra región se vive una realidad completamente distinta en materia de comercio exterior. Tenemos países súper abiertos al comercio exterior, países muy conservadores o restrictivos, tenemos regulaciones cambiantes a diario, dinamismo hasta en modificaciones en lo que son los aranceles al cotidiano en la mayoría de nuestros países, ¿no? O sea, un sinnúmero de diferentes realidades, diferentes formas de conexión con con la autoridad, ¿no? Con las aduanas, diferentes formas de trabajar con los socios logísticos, con lo cual todo ese escenario es realmente muy difícil para las cabezas regionales de las corporaciones lograr homogeneizarlo para poder presentar información estadística y reportería hacia el corporativo, ¿no? Y eso es una problemática también que tienen justamente las corporaciones, particularmente en nuestra región.
Y el último punto aquí para mencionarles como importante de este contexto tiene que ver con el foco en el compliance que está llevando adelante, digamos, está llegando a las áreas de comercio exterior, ¿no? Siempre para comercio exterior lo importante fue cumplir con la carga a tiempo y con el menor costo posible, ¿no? Y ahora esos dos puntos, esas dos aristas, ¿no? De a tiempo y en el menor costo se ha subido y se ha sumado, perdón, a hacerlo bien, ¿no? Hacerlo en compliance. Entonces estamos viendo mucho en ciertos tipos de compañías, en algunos segmentos de mercado, sobre todo los que están relacionados a algún tipo de material riesgoso, ¿sí? Como puede ser farma o química, pero estamos sumando las áreas de excelencia en comercio exterior o los Trade Management Compliance, ¿no? Que de cierta manera lo que están realizando estas áreas es tomar cierto ownership de algunas actividades que comúnmente son tercerizadas en los agentes aduanales o en otros socios logísticos, ¿no? Entonces, estos roles, estas áreas que se concentran tal vez en algún país de nuestra región, toman esta actividad, o sea, centralizan la clasificación arancelaria, clasifican la verificación del uso de tratados de libre comercio, y desde allí permiten tener una visual mucho más interesante del compliance y asegurar justamente la validación de la información. Si bien tal vez la responsabilidad sigue siendo tercerizada en algún actor, digamos, de estos socios, pero sí toman algún rol en lo que es la validación, ¿no? Entonces estos serían un poco los escenarios a nivel internacional, ¿sí? Sobre todo también regional, que nosotros vemos en las compañías y que afecta directamente en el volumen y en la complejidad de las operaciones de nuestras áreas de comercio exterior. Dicho esto, ahora nos vamos a concentrar un poco en el contexto local. Y aquí, digamos, pegado algunos recortes de periódicos, digamos, muy vigentes, ¿no? Muy actuales, que básicamente lo que intentamos aquí es representar es el dinamismo, ¿no? De cómo las áreas de comercio exterior, en este caso bien puntual en México, tienen que estar al tanto de los cambios regulatorios o diferentes cuestiones que impactan en el cómo hacer las operaciones, ¿no? Tenemos inicialmente la actividad o digamos la noticia de Cartaporte, que a último momento ha sufrido digamos, una prórroga, ¿sí? hasta principios del año que viene, pero ha realmente sido un tema importante en todas las áreas de comercio exterior. Seguramente tiene mucho más injerencia en aquellas compañías que tienen la logística propia, ¿no? Obviamente cumplir con todos los requerimientos de la Carta Aportes, de su SFDI, involucra mucho más este tipo de compañías, ¿no? Que la logística no está tercerizada, pero gran parte de la información de origen de esa carta aporte surge del corporativo, surge de los documentos de comercio exterior, con lo cual ahí también las áreas de comercio exterior tienen alguna posibilidad de automatizar este requerimiento de información, ¿sí? Este registro de la carta aporte cuando entre en vigencia. Luego tenemos el aspecto o el punto de manifestación de valor electrónica, ¿no? La manifestación de valor electrónica, en el cual, si bien todavía tampoco tiene una fecha de entrada en vigencia, es un aspecto que importa mucho, ¿no? Sobre todo a las compañías que tienen grandes volúmenes de importación. Y desde allí también, ¿no? Faltaría definir, ¿no? Cómo será esa conexión, cómo se va a hacer ese envío electrónico, si será directamente el importador, si será a través de alguno de los socios, como la agente aduanal. Pero en definitiva hay ahí también un punto muy importante de cómo conseguir esa información y cómo automatizar ese proceso, porque obviamente es un aspecto sumamente importante para todo lo que tenga que ver luego con del punto de vista impositivo, ¿no? De lo que tiene que ver con el cumplimiento de los costos finales de ese producto o bien que quiero importar, ¿sí? Siguiente punto, esto simplemente para reflexionar, tiene que ver con que hoy México, pese a pandemias y a situaciones de por medio, sigue siendo el comercio exterior, digamos, en gran crecimiento. Volvió a ser durante el primer semestre el primer socio comercial de Estados Unidos, con lo cual vemos todos estos impactos que estamos mencionando aquí, pero que nuestra balanza comercial y el flujo de operaciones sigue en constante crecimiento. El siguiente aspecto es muy importante, ¿no? Tiene que ver con las actualizaciones y las generaciones de nuevos tratados de libre comercio. Tenemos la entrada en vigencia del TIMEC mediados del año pasado, sumamente importante por lo que representa este tratado para México, pero también tenemos el reciente acuerdo con el Reino Unido, la actualización del tratado con la Unión Europea, que también se está en plena negociación,
los cambios en los aranceles con lo que tiene que ver con el Acuerdo Transpacífico, con lo cual aquí hay una oportunidad muy grande de utilizar otros tratados de libre comercio. Recordemos que aquí México es el país que tiene mayor número de tratados firmados, con mayor parte de la geografía mundial, con lo cual hay una oportunidad para las compañías de saber importar y también obviamente proponer exportar, de poder ser competitivos en el mercado internacional de los productos que se originan o se fabrican en territorio mexicano. Siguiente punto tiene que ver con la nueva ley de impuestos generales de importación y exportación y los números NICOS, ¿no? A eso sumado una complejidad, que si bien esto también es de inicios del año pasado, hay compañías que por temas de temporada que van pidiendo sus diferentes insumos, materiales, repuestos y demás, aún se encuentran en proceso de reclasificación de su maestro de materiales, y realmente ha sido un impacto muy importante, ¿no? Porque siempre la clasificación arancelaria es un punto de dolor y de inseguridad, ¿no? Porque en definitiva a veces no es muy específico, o tal vez trabajamos con más de un agente aduanal y tenemos diferencias entre estos agentes aduanales. Entonces ahí es una posibilidad muy importante, y esto está relacionado a tomar cierto ownership que hacen las compañías, como mencionábamos anteriormente, de hacer esas validaciones internas, ¿no? Y en definitiva negociar cuál es la fracción arancelaria que se va a utilizar, y hacerlos, digamos, con todos los actores en consenso, digamos, ¿no? Y por último, y el que repercute con todo esto que estamos hablando hasta el momento, tiene que ver con la fiscalización, ¿no? Y bueno, obviamente la pandemia ha sido el desencadenante principal. Todos los estados, todos los gobiernos del mundo han tenido que intentar recaudar mayor cantidad de fondos, ¿no? Para poder suplir el escenario de COVID, el escenario de la pandemia. Y en el caso de México está demostrado que la mayor fiscalización, es decir, por cada dólar que se invierte en tecnología para la fiscalización, se ha recuperado ese dólar con creces. Entonces, sabemos que pase la pandemia, digamos, Dios quiera, en el corto tiempo, la fiscalización va a seguir en aumento, va a seguir en auge, porque es una manera que la autoridad ha detectado que hay, digamos, errores que cometen los importadores y exportadores. Y yo diría que en la mayoría de los casos son errores, digamos, conceptuales, es decir, no hay una intención de operar de una manera maliciosa, sino que son errores humanos o por falta de, justamente, de tecnología asociada al comercio exterior que se producen, ¿no? Entonces, ahí el Estado, la autoridad, está aprovechando, ¿no? Ese punto de dolor que tienen las compañías, generando mayor fiscalización y mayor recaudación por esa fiscalización, ¿no? Entonces, recapitulando un poco lo que hablamos hasta el momento, tenemos ciertas características del contexto global: crecimiento, mayor número de requerimientos, la injerencia del compliance, la problemática para las compañías desde el punto de vista corporativo, ¿no? De comercio exterior, y todo lo que hablamos del contexto local, ¿no? Las modificaciones, las regulaciones cambiantes y el mayor auge de la fiscalización. Entonces aquí me tomo un minuto para preguntarles a ustedes, ¿no? Esto sería un resumen de actualidad y, digamos, pocos años hacia atrás, ¿no? De cómo va evolucionando nuestro comercio exterior. Y la pregunta es, ¿cómo operan hoy en sus áreas de comercio exterior? Y como siempre dicen, ¿no? Que una imagen vale más que 1000 palabras. Tenemos aquí un amigo sentado en su escritorio con un número importante de papeles, ¿no? Y yo creo que esto resume un poco lo que son las áreas de comercio exterior. Las áreas de comercio exterior son áreas que, no importa el tamaño de compañía, de hecho aquí me atrevo a hacer un pequeño anécdota o comentario de Thomson Reuters, nuestra compañía realiza encuestas periódicas de comercio exterior con grandes dirigentes, managers globales, ¿no? De diferentes tipos de compañías. Y hace no muchos años, creo que 2 o 3 años, una de las respuestas que más me llamó la atención es cuál es el impacto de las soluciones de sistemas tecnológicos, ¿no? En comercio exterior. Y era solamente la penetración de este tipo de soluciones en las corporaciones, ¿no? De cualquier tamaño y segmento, era solo del 37%. Es decir, que si ustedes hoy en su día a día realizan sus operaciones con algún soporte en planillas de Excel o cualquier otro formato repositorio, digamos, externo a su sistema de gestión corporativa, sepan que es lo más habitual en el mercado, ¿no? O sea, tener llamadas telefónicas, tener mails que van y que vienen, tener documentos de respaldo en carpetas compartidas, es lo habitual en comercio exterior. Este es un problema muy importante a resolver, porque aquí tenemos 4 aristas que tienen que ver, ¿no? Con este escenario que mencionamos, ¿no? Primero, tareas manuales, y tiene que ver también con la parte de recursos humanos, ¿sí? Hoy cada vez el mundo está más profesionalizado,
contratamos recursos licenciados o estudiantes de comercio exterior para que estén todo el día registrando datos en una planilla de Excel, ¿sí? Generalmente. Entonces, ese valor agregado que ese profesional quiere dar a la compañía realmente tiene muy poco tiempo para dedicarle a eso, porque gran parte de su tiempo está, digamos, imputando datos en diferentes reportes, ¿no? Entonces hay un riesgo de perder esos tipos de recursos valiosos que podemos tener en las corporaciones. Pero más allá de este aspecto, ¿no?, que es una de las aristas, tenemos obviamente una gran posibilidad del error humano, ¿sí? Es decir, todo lo que tipiemos manualmente y repliquemos en el tiempo, el potencial, la posibilidad, el porcentaje de error humano es realmente alto, ¿no? Entonces tenemos muchas tareas manuales que tienen riesgos desde el punto de vista de recursos y en el riesgo de la consistencia de la información. Luego tenemos también poca visibilidad, es decir, nosotros nos encontramos a veces con problemas en nuestras operaciones y realmente no disponemos del tiempo para resolverlos de la mejor manera, ¿no? O sea, generalmente esto nos va a generar es un extra costo y un extra tiempo, ¿no? O sea, esa operación va a tener alguna demora, voy a tener que hacer algún pago adicional o extraordinario en ese tipo de operaciones porque no logro anticiparme a esos problemas que pueden surgir por no tener la visibilidad, o sea, por no contar con la información en el tiempo oportuno. Y ni hablar, obviamente, cuando tenemos un flujo de materiales muy elevado, que cuando esos gastos llegan fuera de tiempo, terminan, por un tema, digamos, contable, terminan no impactándose al material y se terminan impactando cuentas de resultados. Con lo cual aquí también, insisto, las aristas de esta problemática son muchas, ¿no? Y ni hablar del riesgo de un cumplimiento que finalmente pueda terminar en un PAMA, digamos, en cualquier tipo de denuncia, penalización, digamos, que podemos llegar a tener por no cumplir con ciertos aspectos, inclusive hasta legales, ¿no?, de nuestro proceso de comercio exterior. Seguimos con otra arista que tiene que ver con el escaso control. Muchas veces, por ejemplo, no sabemos cómo trabajan nuestros sociologísticos. Trabajamos más, digamos, o los evaluamos más por una corazonada. Sí, esta gente moral realmente me responde, las veces que he tenido un problema me ha respondido bien, pero no hay un análisis empírico, digamos, del tarifario acordado versus el honorario que me está cobrando, ¿no?, me está rindiendo. No tenemos esa visibilidad ni de tiempos ni de costos, con lo cual muchas veces evaluamos en base a esto que mencionaba antes, ¿no?, a la corazonada y no realmente con las condiciones contractuales que tenemos negociados con cada uno de nuestros socios logísticos. Y el último punto aquí para mencionar es, y que tiene un gran impacto en la parte fiscal que vamos a ver a continuación, que es la información disgregada. Cada área trabaja de una manera estanca, es decir, tenemos, como ya mencionábamos antes, data entries que están generando planillas constantemente y seguramente se replica información que también replica otro data entry en el área financiera, en el área contable, en el área de compras, en el área de ventas, con lo cual no solo tenemos actividades manuales con potenciales de errores, sino que lo multiplicamos por las diferentes áreas de nuestra compañía generando la misma información en diferentes repositorios, ¿no? Con lo cual ahí tenemos otra problemática a resolver con nuestras actividades manuales que tenemos en comercio exterior y con nuestra alta relación con el resto de áreas dentro de la compañía. Bien, vamos entonces ahora a mencionar puntualmente los aspectos fiscales, las implicancias fiscales que entendemos más importantes a tener en cuenta en comercio exterior. El primer punto tiene que ver con el comportamiento fiscal. Ustedes saben que tenemos las listas negras, ¿no?, el artículo 69F de lo que es el Código Fiscal, el 69, perdón, CFF, el Código Fiscal, el artículo 69, la lista A, la lista B, en el cual básicamente tenemos información que se va actualizando prácticamente a diario, ¿no?, de quiénes son las entidades que se encuentran dentro de estas listas sancionadas. Y aquí tenemos dos aspectos muy importantes a tener en cuenta, que son los EDOS y los EFOS, es decir, son las empresas que deducen operaciones simuladas, y empresas que facturan operaciones simuladas. Y aquí, ¿cuál es el mayor riesgo que tenemos? Es que la autoridad comprende de que si nosotros operamos con un EDOS o un EFOS, nosotros somos parte, digamos, de esa situación, con lo cual el impacto desde el punto de vista legal y fiscal que podemos tener es elevado, con lo cual es muy importante para nosotros, no solo antes de operar con cualquier proveedor interno, hacer estas verificaciones en las listas negras, sino que tener también una evaluación periódica, ¿no?, del cumplimiento de nuestros socios para que nuestra compañía no quede implicada en estas situaciones, ¿no? Y esto es una actividad que comúnmente las compañías terminan realizando de manera manual, ¿no?, con lo cual aquí hay una oportunidad de mejora, digamos, muy importante. Esto desde el punto de vista interno, ¿no?, el comportamiento fiscal interno.
Pero también tenemos otro punto de vista del comportamiento desde el punto de vista exterior. Si bien digamos, no hay una obligación directa a verificar al momento de exportar si mi cliente exterior es una persona, digamos, sancionada de alguna manera, es decir, personas políticamente expuestas, sujetas al lavado de dinero o narcotráfico, es una realidad que, por ejemplo, en Estados Unidos sí es una obligación y muchas compañías o filiales mexicanas tienen primero la obligación de seguir estos parámetros, y en otros casos compañías multilatinas o nacionales que por un tema de, digamos, estándares internacionales quieren también hacer esas validaciones por más que no haya una obligación, ¿no? Con lo cual aquí tenemos dos aspectos desde el punto de vista del comportamiento y de nuestra evaluación de socios, que tiene que ver del lado interno de la compañía, ¿no? De puertas dentro en territorio mexicano, y también con nuestras operaciones hacia el exterior, que son dos puntos con diferentes implicancias, ¿no? Obviamente el comportamiento fiscal es mucho más relevante, ¿sí? Por las implicancias legales que esto tiene y fiscales que esto tiene, pero ambos puntos son importantes para las compañías para tener en cuenta y también ahí para buscar una forma de resolverlo de una manera automática, ¿sí? Bien, siguiente punto tiene que ver con los impuestos en las importaciones. Tenemos un número importante de diferentes tipos de tributos que son liquidados en cada una de nuestros pedimentos de importación. Otro factor importante aquí a tener en cuenta, y desde el aspecto tributario, ¿sí? O recaudatorio, es que aquí vemos que el año anterior se recaudaron casi 900.000 millones de pesos en lo que es impuestos al comercio exterior. Si bien hubo una baja considerable de alrededor del 13% por producto de la pandemia, es importante destacar que el comercio exterior representa a lo que son las arcas del Estado, más de un 25% de los ingresos, ¿no? En lo que es impuestos. Con lo cual, justamente, todo lo que esto viene a mención, a relación a lo que hablábamos, ¿no? Del punto de vista de fiscalización. Esta información generalmente viene a las áreas de finanzas o de cuentas por pagar de una manera manual en muchos casos, entonces no tenemos primero la certeza de tener todos los pedimentos, o sea, tener la seguridad de que estamos contabilizando, ¿no? Imputando todos los impuestos, y por otro lado tenemos siempre la posibilidad del error, ¿no? El error humano en estas imputaciones, en esta representación de la información. Con lo cual aquí también tenemos una oportunidad de mejora muy importante, que en unos minutos vamos a analizar mejor un poco este escenario del flujo de información. Otro aspecto importante, y aquí sí ya más orientado a algunos determinados tipos de compañías, ¿no? Tiene que ver con el precio de transferencia. El precio de transferencia, ustedes saben que es una obligatoriedad que tienen las corporaciones, ¿no? De demostrar los valores que compran y venden los bienes en operaciones intercompañías, ¿no? Para demostrar que lo están haciendo hacia valores de mercado. Esto tiene implicancias legales internas, está muy relacionado en los países que están dentro de la esfera del OCDE en este cumplimiento, con lo cual tenemos tanto responsabilidades para compañías que tienen su casa matriz en México, como también para las filiales que deben brindar información para cualquiera de sus casas matrices que estén dentro de los países de la órbita del OCDE, ¿no? Y tenemos diferente aquí documentación que presentar y demás, y siempre, esto insisto, es por un tema de conocimiento de mercado, es una actividad que tiene mucha carga manual, ¿no? Si bien la estrategia de la presentación luego pasa por el área digamos, responsable de estas presentaciones, el input de esta información nace de comercio exterior, y aquí es donde nosotros podemos también sumar mucha mayor claridad de la información desde el origen mismo de esos datos, ¿no? Desde la declaración misma del pedimento. Con lo cual, no es una responsabilidad directa del área de comercio exterior, para nada, pero sí es donde nace esta información y donde nosotros podemos dar mucha mayor claridad en esas presentaciones iniciales para luego generar esas diferentes estrategias de presentación de manera corporativa o regional. Bien, y por último también, para un segmento del mercado, serían las implicancias de las compañías que estén dentro del régimen del programa IMEX, ¿no? El programa IMEX son más de 6.000 digamos, plantas, ¿no? Hoy por hoy que utilizan este programa en México, con lo cual es un impacto muy importante desde el punto de vista del cumplimiento y de los riesgos que tienen para estas compañías que operan bajo este programa. Las obligaciones fiscales más importantes aquí para mencionar es mantener digamos, las mercancías en los domicilios que estén registrados en el programa, o sea, ante cualquier tipo de auditoría, poder presentar, digamos, dónde se encuentran cada uno de esos materiales importados dentro del programa IMEX.
registrar a las empresas o las personas que apoyan su manufactura, su maquila, que es un escenario muy utilizado, obviamente, en el uso de este programa. Entonces, poder nosotros tener toda esa información en una plataforma, en un sistema, poder representarlo, cumplir con el anexo 24 y también con el anexo 31, las compañías que deban también llevar anexo 31. Esto, obviamente, toda compañía que está asociada al programa IMEX tiene soluciones de software para resolver estos escenarios, pero es muy importante esto, ¿no? De destacar cuáles son estos puntos importantes de los requerimientos y las obligaciones fiscales, porque una cosa es cumplir desde el punto de vista de comercio exterior y otra cosa es luego esa presentación de la información desde el punto de vista financiero contable, ¿no? Entonces, es importante hacer este pequeño tip de cada uno de los requerimientos. Por otro, contar y mantener siempre la opinión favorable, ¿no? de la autoridad, ¿sí? Esto es indispensable para el uso del régimen. Y aquí puntos más específicos, ¿no? Para lo que es la facturación del IVA en las enajenaciones, salvo en ciertas circunstancias, ¿no? Como mencionamos aquí. Y también pagar siempre el impuesto, o sea, pagar el IVA, salvo cuando sean IVA y EPS o cuando esté garantizado por algún caso puntual en esa operación el impuesto al valor agregado. ¿Sí? Son algunas de las implicancias más importantes, pero insisto, aquí siempre tenemos soluciones, digamos, las compañías generalmente que operan con IMEX tienen soluciones, tienen software que resuelven la entrada y salida de materiales, ¿no? El control de saldos, la lectura de la información directamente desde el SAT, pero obviamente luego tenemos toda la implicancia de la presentación de esa información desde el punto de vista financiero y contable que tenemos que tener en cuenta y cómo llevamos esa información a estas áreas, ¿no? Dicho esto, vamos ahora a hablar unos minutos de lo que nosotros llamamos la transformación digital, ¿no? O sea, hablábamos que en las áreas de comercio exterior hay una realidad muy manual, muchas actividades que requieren de la visión humana, el data entry, el trabajo artesanal, entre comillas, y que interactúa de gran forma con todas otras áreas de las compañías, pero bueno, aquí obviamente concentrándonos en el área financiero-contable, ¿no? Entonces, ¿por qué las compañías buscan resolver estos escenarios a través de la transformación digital, ¿no? A través de plataformas? Y aquí primero quiero mencionarles este escenario, ¿no? Que básicamente detalla o presenta el ecosistema actual de cómo fluye la información en las áreas de comercio exterior. Tenemos el área de comercio exterior, que seguramente se auxilia con su sistema de gestión, le llegan documentos de sus socios logísticos, de su cliente del exterior, y recopila esa información, valida esa información, muchas veces, insisto, actividades netamente manuales de las que estamos hablando, registra cierta información en sus plataformas o planillas de soporte, y luego interactúa con su agente aduanal, ¿no? Y aquí es muy importante que esta interacción, en la gran mayoría de los casos, es una interacción de índole 100%, casi 100% manual. Tenemos innumerable cantidad de mails que van y que vienen, llamadas telefónicas, archivos externos de soporte que van y que vienen, que generan retrabajo, error humano, retripeo constantemente entre estos dos actores, ¿no? Luego, cuando esa información ya está en el agente aduanal y ya está validada, ahí tenemos ya nuestra interacción con la autoridad, ¿no? Con el SAT directamente para la declaración de ese pedimento. Y aquí un punto importante, interesante, que esta parte de la comunicación sí está automatizada. El SAT dispone, ¿no? de tanto del SAI como del BUSEM para esta interacción, es decir, la interacción entre sistemas, con lo cual todo lo que ya validamos que tiene el agente aduanal va a ser declarado, digamos, correctamente en base a esa información que podemos validar de manera anticipada y asegurarnos que ese flujo de información, por lo menos hasta ese lugar, sea de manera automática y trazable para asegurarnos que esos datos sean los correctos, ¿no? Pero aquí aparece nuestro tercer actor en discordia, ¿no? Que sería el área de contabilidad y finanzas. ¿Y cómo el área de contabilidad y finanzas se hace de la información relativa a comercio exterior que impacta en sus actividades? Y aquí es donde tenemos un mix de herramientas, ¿no? O sea, tenemos, por un lado, la información que fue registrada en el sistema de gestión corporativo, con lo cual sí va a poder reutilizarla ahí el área de contabilidad y finanzas, pero por otro lado tenemos copias físicas de los pedimentos, carpetas con documentos, con fotos, con imágenes, con certificaciones, con lo cual no es un escenario completamente automatizado y por lo cual se traduce que vamos a poder tener todos los tipos de errores que mencionamos anteriormente, ¿no? Entonces, como vemos aquí, tenemos una especie de semáforo, ¿no? Tenemos un gran punto a resolver, que es nuestra interacción con nuestro agente aduanal, pero en definitiva con todos nuestros socios
de la actividad del comercio exterior. Hay una parte que ya está en gran parte automatizada, ¿no? Que es nuestra interacción de nuestro agente aduanal con la autoridad. Y luego tenemos otra área interna a resolver, es cómo brindamos información trazable, automática, digital, sin tener que retipear datos a nuestras áreas de contabilidad y finanzas para asegurar que ese flujo de la información sea el correcto, ¿sí? Este sería el escenario, digamos, que nosotros entendemos crítico a resolver por las compañías que tienen un número importante de operaciones de comercio internacional. ¿Qué nos genera esto? Bueno, buena pregunta, ¿no? Error humano, retrabajo, operaciones o validaciones manuales y fuera de tiempo, limitado volumen de la información, es decir, nunca tenemos el reporte que necesitamos, siempre estamos generando un nuevo reporte con una columna de información adicional porque nunca tenemos lo que nos están exigiendo, ni las áreas internas ni la autoridad. Y la duplicidad de repositorios que mencionábamos anteriormente, ¿no? Datos iguales o semejantes, compartidos y generados por diferentes actores en esta cadena que estamos mencionando, ¿sí? Bien, dicho esto, ¿cómo podríamos aquí resolver estos escenarios, ¿no? ¿Qué es lo que las compañías intentan realizar hoy por hoy a través de lo que es la transformación digital? Es decir, a través de la incorporación de tecnología, de plataformas que nos permitan tener esta información más trazable. En el área superior aquí ustedes pueden ver las actividades que comúnmente se realizan en un ERP. Es decir, nuestra compañía tiene un sistema de gestión, por muy grande o muy chica que sea la compañía, tiene su sistema contable y financiero, y estas actividades que vemos aquí arriba, alguien hoy las está haciendo, ¿sí? Es decir, una empresa que tiene operaciones de comercio exterior, de alguna manera alguien está imputando esta información para cumplir con estos casilleros que vemos en la parte superior. Y por otro lado tenemos nuestros diferentes socios logísticos, principalmente nuestra agente aduanal, pero también forwarders, embarcadores, compañías de seguridad, cualquiera otro de nuestros terceros que sean parte, ¿no?, de nuestra cadena de abastecimiento del comercio internacional. Y estas actividades, nuevamente, hoy se están haciendo. ¿Cómo se están haciendo? Generalmente a través de mail, llamadas telefónicas, mucha interacción del punto de vista manual. Entonces las empresas lo primero que van a intentar resolver a través de la transformación digital es la automatización, ¿sí? La integración de todos estos puntos de conexión que vemos aquí, ¿no? Logrando esto, vamos a lograr primero consolidar la información en un solo repositorio, tener total trazabilidad de esos datos y obviamente una visión, digamos, de automatización de los procesos. ¿Se puede resolver este escenario en su totalidad? Yo les diría que técnicamente sí es posible, pero vamos a la realidad. La realidad es que las compañías se terminan concentrando en nuestro famoso 80-20, ¿no? O sea, aquellas operaciones más habituales o más complejas son las que vamos a tratar de resolver en su mayor medida. Y siempre va a quedar alguna operación espontánea, alguna muestra sin valor comercial, alguna operación por spot que no tengo integrada y que obviamente va a ser de registro manual. Pero si nosotros logramos concentrarnos en ese gran porcentaje de operaciones comunes, habituales y complejas, vamos a reducir nuestro problema, ¿no?, nuestro riesgo de una manera muy importante, ¿sí? Y con esta integración, ¿qué es lo que pueden lograr también las compañías como, no digo accesorio, ¿no?, pero como información o resolución de problemas adicionales que son muy comunes, por ejemplo, en la importación, que es donde tenemos más aspectos a controlar? Vamos a poder tener una mejor previsión de gastos y una mayor previsión de tiempos. Hablando de tiempos, es poder trabajar con los diferentes indicadores de desempeño que nosotros tengamos para nuestros diferentes tipos de operación. Ahí cualquier plataforma sistémica nos va a poder auxiliar en poder tener mayor control sobre estos puntos. Y desde el punto de vista de gastos, nosotros ya mencionamos que tenemos muchas veces extra costos por falta de visibilidad, tenemos costos que terminamos impactando a cuentas de resultado por no tener el dato a tiempo para imputarlo hacia el material. Entonces, poder también sumar integración y automatización de estos documentos, es decir, los documentos de la liquidación de impuestos, del pedimento, de la factura internacional de comercio exterior, de la rendición y los gastos de cada uno de mis socios logísticos, me van a permitir primero saber empíricamente que me están cobrando, digamos, lo correcto. Es decir, no va a ser ya una evaluación por una corazonada, como hablábamos antes, este agente aduanal me trabaja bien, sino que va a ser, me correspondía que me cobrara X monto, me está cobrando de más o de menos, y poder entender si hace sentido o no, si se justifica para cada tipo de operación, ¿no? O sea, poder realmente tomar decisiones y aprobaciones de gastos con información real y de una manera mucho más simple, ¿sí? Ya porque el sistema me lo puede demostrar mejor de mis validaciones que pueden ser de alguna forma manual o semiautomática, ¿sí?
Dicho esto, estos tipos de plataformas nos van a poder también alertar. Hablábamos de control de tiempos, de control de costos, pero la idea es que estos sistemas no trabajen solamente como un repositorio documental, que yo tenga que entrar en cada momento a consultar esa información, sino que me alerten, es decir, que sean proactivos y en que en cada momento nos puedan brindar este tipo de información para tomar decisiones oportunas, ¿no? Ya tanto de tiempo como de costos, y no esperar que impacten, digamos, sobre esa operación y que pueda tener algún riesgo o algún costo extra o alguna penalización en ese tipo de operación. Y por último, ya aquí mucho más relacionado a la parte de esta interacción con las áreas fiscales y financieras o contables, es que vamos a tener un repositorio único de información. La información se va a registrar por única vez y en lo posible de manera automática, es decir, quien crea un nuevo dato va a ser el único que impute ese dato y el resto va a ser información que se va a reutilizar en toda esta cadena y a su vez incorporando cualquier documento de respaldo que surja de esa operación. Por lo cual, este tipo de soluciones van a poder inclusive auxiliar en la contabilización de todos esos gastos, impuestos y tributos relacionados a comercio exterior, ¿sí? Este sería el escenario, digamos, que las compañías están intentando hoy resolver para tener una trazabilidad de la información total, un flujo correcto de datos, una hoja de ruta acordada, o sea, que respete los tipos de operaciones que mi compañía tiene, y resolver no solamente el área de comercio exterior, sino que aquí estamos resolviendo áreas financieras o aspectos financieros y contables, ¿no?, relacionados al comercio exterior, pero también con el área de compras, con el área de ventas, con el área productiva, si es una empresa que industrializa, con lo cual esta información integrada y automatizada repercute, como es comercio exterior, en muchas otras áreas de la compañía. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en resumen, ¿cuáles serían los beneficios que encuentran las compañías con este tipo digamos, integraciones, ¿no? Primero, tener la información integrada con su ERP y con sus sociologísticos, ¿sí? Este flujo de información que mencionábamos. Segundo, contar con soluciones especializadas, es decir, con plataformas que se adapten a los diferentes escenarios de mercado, con los diferentes requerimientos que puede haber en el mercado, con las diferentes regulaciones, ¿sí?, que van a impactar en cualquier tipo de solución que definamos, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es que podemos generar algún proceso interno para cubrir un determinado escenario, pero en el día a día tenemos cambios en las regulaciones, cambios en la forma de trabajar, cambios en la forma de presentar esa información, y esto nos va a repercutir obviamente en cualquier desarrollo o definición que la compañía haya podido tomar. Con lo cual aquí se buscan soluciones que se especialicen en esto y que nos aseguren mantener nuestro escenario actualizado a la regulación aduanera. Luego, escalabilidad, ¿sí? Vamos a ver que tenemos diferentes escenarios a que resolver. Aquí estamos hablando estrictamente de la trazabilidad. Y tal vez tenga un mayor impacto en un país que en otro, o en un área de negocio que en otro, con lo cual que me permita enfocarme en los puntos de valor más importantes, pero que me permita crecer. En definitiva, si luego quiero ir resolviendo otros escenarios, que también me permita generar, incorporar nuevos escenarios a lo que vayamos proponiendo dentro de nuestra solución tecnológica o sistémica que queramos dar a nuestros procesos. La parte de cumplimiento regulatorio ya la mencionamos aquí, con la parte de la especialización, básicamente que me asegure que cualquiera de estos tipos de impactos, estábamos hablando hace unos minutos de la manifestación de valor o de la carta aporte, que cada vez más van a exigirse que este tipo de informaciones se genere de manera sistémica, ¿no?, a través de una plataforma, entre soluciones, con lo cual que me permita evolucionar de ese aspecto, ¿no? Que cada vez que haya alguna autoridad que me exija alguna nueva forma de integración de información, que la plataforma que yo utilice me permita resolver estos escenarios. Y el otro punto importante también tiene que ver con la actualización tecnológica, ¿no? Hoy las grandes compañías, las corporaciones, generalmente no llegan a tener una instancia única de sus sistemas corporativos, están en constante dinamismo modificándose, no solo por la evolución propia tecnológica, sino por la venta y compra digamos, adquisiciones de empresas, ¿no? Entonces nunca llegan a homogeneizar sus sistemas tecnológicos. Entonces aquí también es necesario que las plataformas que definamos nos acompañen en esta evolución, en este crecimiento tecnológico. La estandarización de procesos, también lo mencionábamos al inicio, ¿no? Poder presentar información homogénea de nuestra región, de nuestra área de negocio, o de lo que nosotros debamos informar a nuestros managers o a nuestro corporativo, ¿no? Poder tener esa información visual única, aunque por debajo sea diferente de acuerdo al área de negocio, de acuerdo a la vía de transporte,
es también un aspecto vital, ¿no?, para lograr resolver todos los puntos o gran parte de los puntos de nuestras operaciones de comercio exterior. La parte de control y visibilidad creo que ya la hemos visto, en definitiva es poder tener esa información que nos permita tomar decisiones en tiempo y forma, y la parte del cálculo de tiempos y de valores, ¿no?, plazos y valores, que es sumamente importante, sobre todo en los escenarios de importación, pero es donde realmente aquí vamos a encontrar numerosos savings, numerosos ahorros en todo nuestro proceso, ¿no? Vamos a poder cumplir las operaciones más certeras en tiempo. Si no las cumplimos, vamos a saber dónde está la responsabilidad, si es nuestra compañía, alguna área interna nuestra, de nuestro proveedor, de nuestros socios logísticos, y para la parte de gastos lo mismo, si se están cubriendo de acuerdo a los diferentes criterios, digamos, negociados con cada uno de nuestros diferentes proveedores, ¿sí? Entonces serían, en definitiva, los beneficios que buscan las compañías en esta transformación digital en el área de comercio exterior. Y aquí mencionarles muy rápidamente cómo Thomson Reuters puede apoyarlo, ¿no? Thomson Reuters, tal vez siempre decimos, ¿no?, nos conocen más por Reuters, por nuestro apellido, por la agencia de noticias, pero eso es una parte, digamos, pequeña del negocio. Thomson Reuters se dedica prácticamente o exclusivamente a brindar soluciones de plataforma y de contenido para diferentes segmentos del mercado. Dentro de lo que es el comercio exterior, tenemos más de 20 años de experiencia en estos aspectos, y de hecho ahí también, como anécdota interesante, nuestras soluciones nacen en nuestra región, con lo cual conocen bien todo este dinamismo regulatorio, diferentes formas de operar que mencionaba al inicio, y de hecho Thomson Reuters tomó estas soluciones locales de nuestra región como sus soluciones globales, atendiendo a la premisa de que si pueden resolver escenarios en Latinoamérica, bien pueden resolver escenarios, digamos, más previsibles, ¿no? Y estas plataformas están disponibles para diferentes tipos de compañía, trabajan como si fueran un mini ERP, ¿no?, que nos permiten personalizar diferentes aspectos para cumplir con todas las particularidades que mencionamos en esta sesión, localizado para todos nuestros países, y también son plataformas cloud, ¿no? Hoy el mercado va a este tipo de soluciones en la nube, que para el usuario sea una liga de internet, usuario, contraseña, y allí acceda a toda la información. Y aquí obviamente tenemos diferentes módulos, ¿sí?, de diferente alcance para los diferentes requerimientos que tiene el mercado. No los voy a mencionar aquí, estamos obviamente a disposición para poder presentarles cualquier información adicional que ustedes necesiten, pero sí mencionarles esto, ¿no?, que ya sea solamente importadores, solamente exportadores o algún otro escenario vinculado al comercio exterior, seguramente tenemos ahí alguna herramienta para darles apoyo. Y por último, aquí para mencionar, bueno, justamente me olvidaba de este pequeño slide, ¿no?, que resume un poco de lo que hablamos, ¿no? A nivel, o sea, con tecnología, ¿qué es lo que podemos lograr? Hoy tenemos esta pirámide invertida en las áreas de comercio exterior, ¿no?, que resumen todo lo que hablábamos al inicio. El mayor tiempo se dedica a la carga de datos manual, a responder consultas, a recopilar la información, y tenemos poco tiempo para el análisis de esa información, para darle mayor valor agregado a la compañía. Recuerdo una historieta de mi país, Mafalda, muy conocida, y me recuerdo que tenía una viñeta que decía: lo urgente no deja tiempo para lo importante, ¿no? Y creo que eso es lo que resume lo que es las áreas de comercio exterior hoy. Obviamente la urgencia es lo primordial y donde se dedica la mayor parte del tiempo, pero no hay tiempo para dar ese valor agregado adicional a las áreas de comercio exterior y a las áreas satélites. Entonces lo que se busca con tecnología justamente es revertir esta pirámide, ¿no? Que las operaciones sean monitoreadas, es decir, sí, obviamente va a haber recursos que van a estar detrás de esos papeles, esos documentos, de esas operaciones, pero que no haya registro de carga de información, sino que haya un monitoreo de esa información. Eso va a reducir drásticamente el tiempo que se dedica a esa actividad de comercio exterior, y que la mayor parte del tiempo sea para dar un mayor valor agregado a la compañía, para verificar si mis socios me están rindiendo correctamente, si estoy comprando bien, estoy vendiendo bien, y auditorías internas, obviamente, que siempre las hay para verificar esos cumplimientos, y en definitiva para la mejora continua, ¿no? Siempre se puede mejorar, siempre se puede progresar, y aquí lo que se busca es tener el tiempo suficiente para que las áreas, los recursos de comercio exterior puedan dedicar tiempo a ello. Ya, entonces sí, aquí para terminar, es hacerles una invitación, ¿no? Nosotros como Thomson Reuters, como compañía digamos, de información, proponemos lo que llamamos un análisis de madurez, ¿no? Y ahí van a ver la liga, que luego obviamente vamos a poder compartirles este material para que ustedes la tengan. No es necesario que la copien o hagan un print de pantalla en este momento, pero básicamente ahí nosotros los invitamos a participar de un breve formulario en el cual
no van a dedicarle más de 5 o 10 minutos, y el tipo de preguntas que van a encontrar se resuelve siempre de la misma manera. ¿Cómo resuelven hoy un determinado escenario del comercio exterior? ¿De manera automática, semiautomática, manual, o no lo están logrando resolver, pero es preciso resolverlo, o no aplica para su negocio? Con esa información que ustedes nos pueden compartir, ¿no? A través de esta liga, a través de este formulario, nosotros volcamos esa información en una base de conocimiento que toma diferentes aspectos internacionales, ¿no? Ciertas preguntas tienen diferente criticidad para diferentes países. Tomamos también información del Banco Mundial para la apertura del comercio exterior, o sea, con lo cual analizamos esas preguntas en nuestra base de conocimiento y nos permite a ustedes entregarles lo que sería una pequeña auditoría de comercio exterior desde el punto de vista de la automatización de datos, ¿no? ¿Cómo están parados hoy ustedes en lo que sería la automatización de información? ¿Sí? Esto, obviamente, sin ningún tipo de costos. Ustedes pueden digamos, responder esta liga que ven aquí a continuación, y nosotros días luego de que nos llegue la información, los volvemos a contactar para poder compartirles, ¿no? Y presentarles el resultado de este análisis de madurez. De mi parte, nada más que agregar, solamente ahora obviamente quedar a disposición para cualquier duda o pregunta que pueda llegar a ver. Ahí pueden encontrar también mi mail de contacto, que obviamente puede ser también luego compartido cuando reciban esta presentación. Desde ya agradecerles por el tiempo, agradecer a la Cámara Mexicano-Alemana también por la invitación y quedar a sus órdenes y atento a cualquier pregunta que haya quedado. Muchas gracias. Mil gracias, Pablo. Vamos a pasar ahora a lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Y voy a empezar con la primera pregunta que nos plantearon, que mencionan que si existen plataformas tecnológicas que contemplen la operación con la manifestación de valor automatizada que el SAT está por lanzar. Bueno, correcto. Creo que tocamos un poco el tema al inicio de la presentación. Aún no están, digamos, las directivas finales, ¿no? O sea, qué tipo de dato, qué tipo de valor se debe enviar en cada una de las tags, digamos, de información y demás. En definitiva, una vez que esté esa información, generalmente se brindan 90 días para la entrada en vigencia, ¿no? Una vez que esté la resolución, hay 90 días para la entrada en vigencia. Nosotros como compañía de tecnología obviamente estamos detrás de ello. La idea aquí es digamos, que ustedes no se queden con una única voz, ¿no? El mercado seguramente brindará también otro tipo de soluciones. Sepan que nosotros seguramente también podemos acompañarlos en ese aspecto. Ahora hay otra pregunta donde cuestionan si un sistema para exportadores, como cuánto representaría en cuestión de inversión. Bien, eso depende mucho de algunas aristas, ¿no? Que nosotros siempre mencionamos. En mi caso puntual, insisto que esto es una relación que cada empresa hará sus análisis de mercado. Yo lo que les puedo decir es que si una compañía tiene un ERP World Class, es decir, un SAP, un Oracle, un Microsoft Dynamics, es decir, invierte en tecnología, tiene volumen de comercio exterior, de exportaciones, y tiene cierta tal vez complejidad en esas operaciones de exportación, ¿no? Cosas importantes a controlar, seguramente la inversión en una solución, una plataforma de comercio exterior, el retorno de inversión es más rápido de lo que muchos piensan, ¿no? O sea, de hecho nosotros muchas veces acompañamos a las compañías en este tipo de actividades de retorno de inversión, para poder presentar un marco de inversión y cuándo estaría ese payback y cuál es el beneficio asociado, o sea, el saving que queda en el tiempo, ¿no? Pero, digamos, la idea aquí no es hablar tanto o de números, de esos aspectos, pero yo les puedo decir que se sorprenderían de el rápido payback que puede tener, ¿de acuerdo? ¿No? Obviamente que haya volumen y complejidad, como mencionaba antes, en una compañía con agregar plataforma, agregar tecnología, agregar soluciones sistémicas en sus escenarios de comercio exterior. Me plantean otra pregunta. Dicen que en el caso de una auditoría por parte de la autoridad hacendaria, ¿es muy necesario contar con un archivo físico o es suficiente con tener todo en un archivo electrónico en el software? Bueno, hoy el expediente digital es el principal requerimiento que va a exigir la autoridad, con lo cual, mientras mantengamos ese expediente digital con todos los documentos legales que ahí exigen, ¿no? La factura internacional, el documento de transporte,
el pedimento, obviamente, de esa operación de importación y exportación, más algún otro documento accesorio de esa operación, sería suficiente. Lo que sí nosotros ahí aconsejamos o podemos sumar o sugerimos a esa operación de digitalización de la información, es sumar cualquier otro tipo de documento que respalde esa operación, pero no solo para cumplir con las exigencias de la autoridad, sino también para cumplir con auditorías internas. Es decir, tengo una operación aérea por urgente. Yo tengo el mail, digamos, de esa carga, en vez de dejarlo en mi carpeta de mail, lo descargo como documento, lo incorporo a la carpeta digital de la plataforma que utilice, y el día de mañana, cuando tenga una auditoría, o obviamente salte ese extra costo de ese flete internacional, no solo tener los documentos legales, digamos, que me exige la autoridad, sino en ese repositorio también tener cualquier aprobación interna, cualquier especificación de producto, cualquier foto de la carga, o sea, poder, en definitiva, concentrar toda la información de esa operación en un único repositorio para poder resolver el escenario, digamos, legal, digamos, de la autoridad que me está exigiendo, y también cualquier tipo de auditoría o reconstrucción de información interna que pueda llegar a tener mi compañía. Ahora plantean otra pregunta que me voy a permitir contestar yo. Por favor. Y preguntan si se prevé un aumento en las obligaciones fiscales del comercio exterior o en su revisión con la militarización de las aduanas. Por una parte, es necesario distinguir entre las obligaciones fiscales de comercio exterior y la revisión de la mercancía. Definitivamente, las obligaciones fiscales no dependerán nunca de la militarización de las aduanas, sino seguirán dependiendo del SAT. Asimismo, la revisión de la mercancía dependerá de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Lo que sí es que en ambos casos, tanto en las cuestiones de obligaciones fiscales como en la revisión de los documentos y de la mercancía, sí se va a revisar que se cumpla al pie de la letra. Y en este sentido, la militarización de las aduanas sí puede llevar a un cierto retraso en el sentido en el que han cambiado mucho personal, y el personal que está entrando ahorita, sobre todo en las aduanas, muchas veces las cabezas máximas son militares, no cuentan con los criterios que ya tenían muchas veces los vistas aduanales anteriores, por lo cual es necesario el cumplimiento al pie de la letra de los requerimientos documentales para permitirle al vista la clara identificación de los productos. Hasta ahí sería mi respuesta. No sé, Pablo, si tú quieras agregar algo todavía. No, sinceramente, la parte ya, digamos, tan detallista del punto de vista impositivo que tú mencionaste, escapa a mis conocimientos, así que te agradezco, pero me quedo con tu respuesta. Tenemos otra pregunta más, y dicen: responsabilidad del control de expedientes completos de comercio exterior, ¿recae en el Departamento de Contabilidad o en el Departamento de Comercio Exterior? Entendiendo que esto debe incluir cuentas de gastos, pagos, etcétera. Ahí realmente, desde mi punto de vista, depende más de una, digamos, definición corporativa que una exigencia de la autoridad. La autoridad va a exigir la documentación, es luego la compañía quien va a definir quién es el, digamos, representante o responsable, ¿no?, de esa información. Básicamente, hay un área de comercio exterior relacionada al ingreso y egreso de mercancías, pero toda la documentación que se genera sobre ella puede ser parte de ese documento digital. Obviamente ahí vamos a tener facturas, impuestos y información que recae en las áreas fiscales. Pero, insisto, la definición ante esa auditoría, quién va a irle a buscar la autoridad, depende un poco de la división externa, división de la compañía. Generalmente las áreas de comercio exterior están dentro del departamento de finanzas, ¿no? Con lo cual, en muchos escenarios quedaría bajo un único responsable. Cuando esas áreas son bien diferentes, dependiendo del tipo de industria, bueno,
dependerá de la definición de la empresa. No sé ahí, Sabine, si tú tienes un comentario adicional o un detalle más para agregar. Yo me permitiría agregar que en definitiva ambos departamentos siempre deben tener el acceso completo a toda la información, porque al momento de una auditoría van a llegar con el área contable, van a llegar a solicitar toda esta información con el área contable y muchas veces si se tienen que poner a buscar, etcétera, se pierde mucho tiempo y pueden llegarse a perder documentación en el proceso. Máxime ahorita con la manifestación de valor que está por entrar también en vigor, va a ser necesario incluso documentar los contratos y demás en los cuales se respaldan las operaciones de comercio exterior en este sentido, y es precisamente uno de los temas que estamos tratando de cubrir con este webinar, la tan estrecha colaboración entre ambas áreas que no se pueden ver como áreas separadas, y como ya lo comentó Pablo, en las grandes corporaciones normalmente, por lo menos desde de la parte de vista documental, están unidas, están bajo el área de las finanzas también el comercio exterior, pero también la parte operativa debe de estar reportando constantemente o estar en intercambio, en comunicación con el área contable de la misma. Ahora, Pablo y yo, hay otra pregunta más. Preguntan si hay plataformas tecnológicas de comercio exterior que ayuden en la verificación de la clasificación arancelaria. Así es, correcto. De hecho, hay un escenario muy habitual, tiene que ver con esto que mencionábamos, ¿no? De estos centros de excelencia, los Trade Management Compliance. En esos escenarios, en nuestro caso, nosotros apoyamos a las compañías desde un punto de vista global, es decir, con plataformas que tienen los nomencladores arancelarios de más de 200 países, ¿no? Obviamente ahí el cliente define el alcance que le quiere dar a la plataforma, y nos permite tener, por un lado, toda la parte de contenido, es decir, dónde tener la información de fondo del contenido actualizado que exige cada una de las regulaciones, y por otro lado, una herramienta colaborativa, porque no olvidemos que en nuestros países los agentes aduanales, despachantes o agentes de aduana, en cada país le ponemos un sombrerito distinto, un nombre distinto, pero en la gran mayoría de nuestros países en Latinoamérica son el principal responsable ante una clasificación, con lo cual la idea es no quitarlos del medio y no pasarnos esa responsabilidad directamente a las áreas de comercio exterior, pero sí que sea un trabajo en equipo, ¿no? Que se pase por esa validación y que también podamos en todo momento tener una trazabilidad de eso, ¿no? ¿Cuál fue la información de origen? ¿Qué descripción técnica? ¿Qué especificación? ¿Quién clasificó? ¿En qué momento? ¿Quién validó? Si hubo alguna diferencia entre diferentes agentes aduanales y demás. Contar con todo eso que nos va a permitir en definitiva poder reconstruir la operación, y si cometemos algún error, que no vuelva a pasar en el futuro, digamos, poder aprender de nuestros errores con herramientas colaborativas y con trazabilidad y con el contenido que es la base de todo esto, ¿no? Pero sí, obviamente hay ese tipo de soluciones, nosotros podemos acompañarnos con ellos, pero insisto, la idea es que aquí ustedes, este tipo de sesiones les permita abrir la cabeza, ¿no? Y entender que la tecnología puede acompañarlos, nosotros somos una opción, seguramente habrá otras también, y ustedes pueden hacer esa evaluación del mercado y obviamente luego sumar tecnología, que es lo importante para resolver cualquier escenario de comercio internacional. Ahora, justo en ese punto, a mí se me plantea la siguiente pregunta. En tu exposición hiciste varias veces la mención de que las grandes empresas con operaciones complejas de comercio exterior, pero ¿qué sucede con las pequeñas y medianas empresas que, digamos, su operación es un poco más rudimentaria? Para ellos, ¿qué consejos tendrías? Es decir, este tipo de soluciones tecnológicas hacen sentido a partir de una empresa con operaciones de qué volumen
¿O cuál sería tu consejo para que también las pequeñas y medianas empresas estén correctamente preparadas y tengan una visión y una interacción correcta entre el área contable y el área de comercio exterior? Correcto. El primer punto creo que es tener en claro cuáles son los riesgos, ¿no? Y de hecho por eso nosotros aprovechamos a ofrecer, ¿no? a que participen de este tipo de análisis de madurez, por ejemplo, que nosotros proponemos. O sea, lo indispensable es conocer cuáles son los diferentes riesgos que tenemos, sean muchos, sean pocos. Aquí estamos hablando, obviamente, y concentrándonos en los aspectos fiscales relacionados al comercio exterior, pero puede haber otros, ¿no? que la compañía tenga. Una vez que dimensionemos esos riesgos, les vamos a poner un precio, digamos, ¿no? O sea, cuál es el impacto de no resolver este escenario. Y eso es lo que nosotros nos va a poder, o a nosotros como yo digo, poniéndome en el lugar de importador-exportador, eso es lo que a mí me va a permitir entender cuánto debo invertir para resolverlo, ¿no? Entonces, ahí habrá luego diferentes soluciones, plataformas, herramientas, mayor automatización, menos, pero en definitiva tenemos que empezar por ese diagnóstico para entender cómo lo podemos resolver. Nosotros, dentro de Thomson Reuters, diría que nuestro principal cliente es el cliente corporativo, pero no es el único cliente, ¿no? O sea, dependerá mucho, en definitiva, de cómo asumamos ese riesgo, ¿sí? Cuál es el riesgo de no resolver ese escenario, qué importante es para mi compañía, ya sea desde el punto de vista de sanciones, penalizaciones, como también de imagen corporativa, de imagen empresarial, ¿no? Entonces, en base a eso, luego podemos, en todo caso, definir marcos de inversión y demás para poder acompañar a diferentes tipos de empresas. Pero insisto que para mí primero es empezar por ese diagnóstico, ¿no? Para poder dimensionar el problema y poder ayudar a cualquier tipo de empresa. Perfecto. Muchas gracias. No sé si alguno de las personas que nos acompañan el día de hoy en el webinar tenga todavía alguna pregunta adicional. Les pido que la hagan en este momento, ya que de no ser así, agradeceríamos muchísimo a Pablo Gop su presencia y quisiera ofrecerles, mencionarles todavía que el 25 y 26 de noviembre se llevará a cabo el 27º Congreso del Comercio Exterior Mexicano de COMCE. Ustedes encuentran en la pantalla toda la información y también pueden dirigirse directamente a la página de internet www.congresocomce.org.mx, donde podrán obtener mayor información sobre este congreso que les podrá ampliar aún más la información sobre lo que es el comercio exterior más allá de estas 6 sesiones que llevamos a cabo nosotros. En este sentido también los esperamos dentro de 2 semanas con el tercer tema ya de la serie, en donde trataremos en concreto lo que es la interacción y la importancia tanto del agente aduanal como del transportista o de la forma de transportar la mercancía que se escoja, cuáles son las mejores modalidades, cuáles son los Incoterms que se deben de tomar en cuenta. En este sentido, agradezco a todos su experiencia, su presencia y les deseo una excelente tarde y damos por terminado el webinar del día de hoy. Pablo, a ti nuevamente muchísimas gracias. Por favor, a ustedes por la invitación y al público que se ha conectado. Muchas gracias por todo, que tengan muy buena tarde. Y también muchas gracias a todos los asistentes. Hasta luego.